Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy used to es una estructura en inglés que se utiliza para hablar de acciones o hábitos en el pasado que ya no se realizan o se hacen de manera diferente en la actualidad. En español podríamos traducirlo como solía o acostumbraba a. Veamos los siguientes ejemplos. I used to walk every day. Solía o acostumbraba a caminar todos los días. We used to watch movies at the cinema. Solíamos o acostumbrábamos a ver películas en el cine. She used to play the guitar. Ella solía o acostumbraba a tocar la guitarra. Nota que en cada una de las oraciones anteriores hay un pero, but, que está implícito. Si solías hacer algo, eso significa que ya no lo haces en la actualidad. En inglés, esto se dice comúnmente de dos formas. I don't do it anymore o I no longer do it. Ambas frases significan en español que ya no lo haces más. Por ejemplo, la frase anterior completa sería I used to walk every day, but I don't do it anymore. Solía caminar cada día, pero ya no lo hago más. Con el pronombre nosotros sería entonces we used to watch movies at the cinema, but we no longer do it. Solíamos mirar películas en el cine, pero ya no lo hacemos más. Es decir, no olvides adaptar el pronombre de la segunda expresión al pronombre de la primera oración. She used to play the guitar, but she doesn't do it anymore. O she no longer do it. Fíjate también que aunque en la primera oración la oración está en pasado, en la segunda expresión la oración se refiere al presente y por lo tanto debes conjugar el verbo en el tiempo presente. Recuerda que si usas la expresión solía es porque ahora no lo haces o lo haces de manera diferente. Así que otra alternativa sería decir cuál es la actividad que actualmente haces en sustitución por el hábito pasado. Podrías decir entonces algo como I used to walk every day, but now I prefer to do yoga. We used to watch movies at the cinema, but now we watch them at home. She used to play the guitar, but now she sings in a band. Ya sea que decidas decir la actividad que actualmente realizas, que ya no lo haces más o absolutamente nada, dependerá de ti o del contexto en que uses estas expresiones. Por otro lado, ¿te fijaste que used to permanece igual sin importar el pronombre? Bien sea que el sujeto de la oración sea Firulais, los Avengers o cualquier pronombre en lo absoluto, used to se quedará siendo used to, porque es un verbo en el pasado. Por ende, se conjuga igual que cualquier verbo en el pasado. En su forma negativa, entonces, agregamos el auxiliar en forma negativa, didn't, y quitamos la D del verbo used. Nos quedaría entonces el verbo en su forma base, didn't used to. La pronunciación es igual que en su forma positiva. ¿Cómo se hacen las preguntas cerradas en el tiempo pasado? Se coloca el auxiliar did delante del sujeto y el verbo se mantiene en su forma base. Did she used to walk every day? Did you used to walk every day? Una pregunta en su forma normal. Para formar preguntas abiertas, agregamos la etiqueta WH, por ejemplo, where, when, why, how many kilometers o what distance, que son etiquetas WH que aplican para esta pregunta. Por ejemplo, ¿solías caminar? Y te dicen que sí, entonces, where did you used to walk?
every day? ¿Dónde solías caminar todos los días? O how many kilometers do you used to walk every day? ¿Cuántos kilómetros solías caminar todos los días? El punto es que no te dejes confundir porque esta estructura tenga la preposición to, used to, porque al final de cuentas es el verbo used conjugado en el pasado. Tal como conjugarías listen. I listened to, I didn't listen to, o did I listen to. Listen siempre tiene la preposición to. Si lo conjugas en el pasado, pasaría lo mismo que usando used to. Otro aspecto importante de considerar es que después de la expresión used to, el verbo se coloca en su forma base. No se le pone S, no se le pone ed, no se le pone ing, no se le pone nada. En su forma base. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y lo verás al comparar esta estructura con una muy parecida y comúnmente confundida, to be used to. Como ves, la única diferencia entre estas dos expresiones es el verbo to be. Pero esto hace una gran diferencia y lo verás en un momento. Mientras que used to significa solía o acostumbraba a, to be used to significa estar acostumbrado o acostumbrada a. Ya vimos cómo formar enunciados positivos con used to, sujeto, used to, el verbo en su forma base, más un complemento de ser necesario. Por otro lado, los enunciados positivos con to be used to necesitan un sujeto, el verbo to be de acuerdo al sujeto, am, is o are, la expresión used to, el verbo principal en gerundio o ing, más el complemento que sea necesario. Tendríamos entonces para la primera persona, I used to study English every day, solía estudiar inglés todos los días, versus I am used to studying English every day, estoy acostumbrado a estudiar inglés todos los días. Fíjate que esta última estructura luce como si tuvieras el presente progresivo con used to en el medio. Sin embargo, a pesar de usar el verbo en ing, no se traduce en gerundio, estudiando, sino en infinitivo, estudiar. Por eso te escuchas a los gringos a veces traducir este tipo de expresiones como yo estoy acostumbrado estudiando, en lugar de estudiar, porque lo traducen literalmente. Y asimismo sonarás tú de raro si después de esta expresión usas el infinitivo, como en el español, I am used to study, en lugar del gerundio, I am used to studying. Así que cuidado con eso. Como tenemos al verbo to be en la expresión, el negativo lo hacemos naturalmente, como siempre, agregando not, y las preguntas, como ya has aprendido, rotando el verbo. Como te dije hace algunos minutos, el verbo to be hace toda la diferencia. Pero eso no es todo. El hecho de tener el verbo to be hace posible que esta expresión pueda estar también en pasado, futuro o cualquier tiempo verbal en que puedas conjugar el verbo to be. Por ejemplo, en el pasado, el verbo to be sería was o were. Y esta expresión cambiaría entonces al pasado, estaba acostumbrado o acostumbrada a. A pesar de que como ambas expresiones se refieren al pasado, podrían ser sinónimas en ciertas situaciones, pero no necesariamente en todas, por el hecho de que es posible que solieras hacer algo sin necesariamente haberte acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, I used to work overnight, solía trabajar de madrugada, pero I wasn't used to working overnight, no estaba acostumbrado a trabajar de madrugada. Volviendo nuevamente al presente, pudieras usar esta expresión en combinación con el verbo get en presente progresivo para decir que se está en el proceso de acostumbrarse a algo. Por ejemplo, I am getting used to studying English every day. Me estoy acostumbrando a estudiar inglés todos los días. Y pudieras hacer lo mismo con todos los pronombres. Él se está acostumbrando. He is getting used to. Nosotros nos estamos acostumbrando. We are getting used to.
ellos se están acostumbrando, they are getting used to, más el verbo en ing. En resumen, entonces, la expresión used to siempre se referirá a algún hábito del pasado y to be used to dependerá si está en el presente, el verbo to be, en el pasado, en el presente progresivo en combinación con el verbo get o en cualquier otro tiempo en que lo puedas conjugar. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.